realizar estudios para valorar la presencia de enfermedad renovascular concomitante. En pacientes que ya tienen trasplante renal o se van a someter, se recomienda un tratamiento con calcio antagonistas debido a una mejoría del filtrado glomerular y de la supervivencia renal. Adelante, sí, adelante. Sí, no te preocupes. Sí, de acuerdo, disculpe. Hipertensión arterial y fibrilación auricular. Bueno, la hipertensión arterial predispone al desarrollo de arritmias ventriculares y supraventriculares, pero se asocia con una mayor frecuencia al desarrollo de fibrilación auricular. La presencia de esta se debe considerar como una manifestación de cardiopatía hipertensiva, ¿no? Y la hipertensión arterial es más prevalente en los pacientes con fibrilación auricular. Para los pacientes con esta asociación presentan una elevación de la frecuencia ventricular y se recomienda el uso de beta bloqueantes o calcio antagonistas no dihidropiridínicos como fármacos antihipertensivos. Y para los pacientes con función sistólica del ventrículo izquierdo reducida, se deben evitar los calcio antagonistas no hidropiridínicos. En los pacientes con hipertensión arterial y datos de hipertrofia ventricular izquierda o riesgo cardiovascular elevado, los bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona han demostrado ser más eficaces para la prevención del primer episodio de fibrilación auricular, pero no previenen las recurrencias. Y en casos de pacientes con insuficiencia cardíaca, los beta bloqueantes y antagonistas del receptor de mineralocorticoide puede prevenir el desarrollo de una insuficiencia cardíaca. La hipertensión arterial es un factor de riesgo para el desarrollo de insuficiencia cardíaca, tanto como fracción de eyección deprimida como intermedia o conservada, ¿no? La presencia de hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca se asocia con un peor pronóstico y con aumento de la mortalidad. El objetivo de tratamiento en este grupo de pacientes es 120-70 sobre 70. Los bloqueadores del sistema renina-angiotensina, los beta-bloqueantes y los antagonistas del receptor de mineralocorticoide son beneficiosos en la mejoría del pronóstico clínico, ¿no? Eso se vio pues hace 2 clases, creo. En pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deprimida. También valsartán. Bueno, sin embargo, los diuréticos están limitados para el control de las cifras de presión arterial y para el control de los síntomas de insuficiencia cardíaca, sin modificaciones en el pronóstico de esos pacientes. Y en los últimos años se han incluido el sacubitrilo valsartán en el arsenal terapéutico de los pacientes con fracción de eyección reducida o deprimida, como alternativa a los bloqueadores del sistema renina-angiotensina, con reducción de la hospitalización por insuficiencia cardíaca y de la mortalidad en los pacientes con hipertensión arterial. En este caso, los calcio antagonistas no dihidropiridínicos no están recomendados en los pacientes con insuficiencia cardíaca y con fracción de eyección deprimida. Hipertensión arterial y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La hipertensión arterial es la principal comorbilidad de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el famoso EPOC. La presencia de ambas patologías alcanza el 2,5%. En estos pacientes son fundamentales los cambios en el estilo de vida, que incluyen abandonar el tabaquismo, evitar la contaminación. Además, la hipoxemia puede incrementar el riesgo de desarrollar hipertensión arterial y un mal control. Por otro lado, el tratamiento de la EPOC con fármacos anticolinérgicos y antagonistas adrenérgicos beta-2 de acción prolongada puede afectar negativamente al sistema cardiovascular. El tratamiento de los pacientes hipertensos con EPOC debe incluir las modificaciones en el estilo de vida, y para el tratamiento farmacológico inicial se recomienda el uso de antagonistas del calcio y bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona y o beta-bloqueantes cardioselectivos. Los beta-bloqueantes no cardioselectivos pueden afectar negativamente la función pulmonar, que basalmente se encuentra pues disminuida, ¿no?, en este grupo de pacientes. Y esto va a reducir el beneficio del tratamiento con agonistas de tipo beta. Por otro lado, los diuréticos van a disminuir la concentración plasmática de potasio, y esto pues va a empeorar los niveles de dióxido de carbono, aumentando el hematocrito y disminuyendo la secreción de la mucosidad bronquial. En los pacientes con apnea obstructiva del sueño e hipertensión arterial, se ha observado que la efectividad del tratamiento con presión positiva continua de las vías respiratorias en el control de la presión arterial no está establecido.
Hipertensión arterial y enfermedad inflamatoria crónica. Ahora vamos con las asociaciones menos comunes. Las enfermedades inflamatorias reumáticas están asociadas con un incremento de la prevalencia de la hipertensión arterial y con un mal control de esta. Estos pacientes tienen un mal control del riesgo cardiovascular global relacionado con la enfermedad inflamatoria. Por eso es muy importante el tratamiento de su patología y evitar altas dosis de antiinflamatorios no esteroideos. Los AINES. Hipertensión arterial y cáncer. Bueno, la hipertensión arterial es la comorbilidad más frecuente entre los pacientes con cáncer, con una prevalencia de 1/3 aproximadamente en los pacientes oncológicos. Bueno, esta asociación puede ser debida a la edad poblacional, pero también al efecto de las terapias oncohematológicas, ¿no? Fundamentalmente los fármacos que son los inhibidores de la angiogénesis. La presión arterial se debe medir en la consulta durante la fase inicial del primer ciclo de tratamiento y posteriormente cada 2 o 3 semanas. El tratamiento farmacológico que se debe introducir en los pacientes que sufran hipertensión arterial o tengan aumentos de la presión arterial diastólica superiores a 20, ¿no? 20 milímetros de mercurio con respecto a los valores previos al tratamiento. También la recomendación en tratamiento se recomienda con fármacos cardioprotectores, como los bloqueadores del sistema renina-angiotensina y también los beta bloqueantes. Los calcioantagonistas no dihidropiridínicos se deben evitar. ¿Por qué? Porque bloquean la isoenzima CYP3A4, que es la que interviene en la ruta metabólica de los fármacos anticancerígenos. También las tiazidas deberían usarse con precaución debido al riesgo de hipopotasemia y la prolongación del intervalo QTC. El control de las cifras de presión arterial debe ser especialmente valorado en los pacientes que reciben tratamiento con los inhibidores del factor de crecimiento del endotelio vascular, ¿no? Y se recomienda la suspensión de ese tratamiento cuando las cifras de presión arterial son superiores de 200/100 hasta lograr un adecuado control. Bueno, hipertensión arterial y fármacos. Existen numerosos tratamientos que se asocian con un incremento del desarrollo o peor control de las cifras de presión arterial y se enumeran, ¿no? Las anfetaminas, los antidepresivos, que hay los inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina, los inhibidores de la monoaminooxidasa, los antidepresivos tricíclicos. También para agentes psicóticos, la olanzapina, clozapina, la cafeína, especialmente consumos superiores a 300 miligramos por decilitro, agentes descongestionantes y suplementos de herbolario. También hay agentes inmunosupresores como la ciclosporina, también los inhibidores de la angiogénesis como la bevacizumab, e inhibidores de la tirosina quinasa, la susitinib y la sorafenib, los anticonceptivos orales, los antiinflamatorios no esteroideos, la cocaína y los corticoides sistémicos, que suelen asociarse. Eso sería antes del caso clínico, doctor. Bien. Para empezar, como ven ustedes, en la parte de la hipertensión arterial existen elecciones que debemos hacer de manera lógica. Es decir, si estás asociando hipertensión arterial con una enfermedad, como un factor asociado de riesgo, tienes que escoger aquel medicamento que te permita tener la mayor efectividad con el menor daño para el paciente, ¿no? O sea, que sea más efectivo, el que proteja mejor a la otra comorbilidad. Por eso es que es importante saber cuál es el que se asocia con cada una de estas, digamos, puntos que acabas de presentar. Yo te recomendaría que hagas una tabla. O sea, has hecho muy bien en hacer la explicación, digamos, detallada, pero lo más fácil es hacer una tabla, ¿ya? Entonces, haz una tabla, por favor, donde pongas hipertensión más, por ejemplo, diabetes, ¿no? Fármaco más recomendable, por ejemplo, inhibidor de enzima convertidora y fármacos que debemos evitar. ¿Me entiendes? Eso, Sí, doctor. eso necesitaría que me hicieras, Úrsula, ¿ya? Una tablita que asocies a esta presentación antes que la subas, ¿ya? A tu carpeta de trabajo para calificarte mejor, ¿ya? Ya, doctor, lo complementa con esa tabla. Sí. Complétala con esas tablas y se la pasas a tus compañeros también. ¿Alguien sabe? Bueno, el caso clínico
Lo vamos a hacer, son ahorita las 11, justo empiezo con un paciente en cámara, 11:15 termino. 11:15 empezamos el caso clínico, ¿eh? Ya, doctores. Listo. Nos volvemos a encontrar aquí mismo a las 11:15. Solamente voy a estar un ratito fuera, atendiendo a un paciente. Doctor, ¿qué creo que es el que vamos a debatir? ¿Es un caso que ha traído usted o el de mi compañera? No, el caso que tiene Úrsula, el que se va a presentar es el caso de Úrsula primero, sí. Y luego hacemos la parte de la simulación. Por eso les digo, ¿ya? 11:15. Un ratito.
¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí. Un Buenos favor, días. mandar mensaje a todos para que se reenganchen a la exposición, por favor. Mándale mensajes a todos. Sí, doctor. Gracias. Listo. A ver, presentamos el caso clínico. Sí, doctor. Bueno, en el caso clínico se trata de una mujer de 22 años que no tiene antecedentes personales ni familiares de interés, es fumadora ocasional y no realiza tratamiento farmacológico de forma habitual, ¿no? Eh, pero incluye anticonceptivos. La paciente acude a urgencias derivada por servicios de emergencia extrahospitalarios por un cuadro de cefalea holocraneal, mareo y presíncope que se instaura bruscamente. No presenta alteración del lenguaje ni debilidad en extremidades, ni pérdida de sensibilidad u otros déficits focales neurológicos. El día de la presentación presenta episodios similares de menor intensidad y de frecuencia semanal. Nunca ha tenido de forma asociada temblor, palpitaciones, disnea, dolor torácico o nerviosismo ni rubefacción. Se le realiza la exploración física y destacan unas constantes vitales con cifras de presión arterial de 243 sobre 125 milímetros de mercurio, la frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria de 15 respiraciones por minuto y la saturación de oxígeno del 98%, una temperatura de 36,4 grados Celsius y glucemia de 130. Presenta afectación del estado general. La escala de Glasgow es de 13 sobre 15. Somnolencia progresiva, sin tener focalidad neurológica. Y en la auscultación cardíaca está arrítmico y no tiene soplos. Sus pulsos centrales y periféricos son palpables y son simétricos. La auscultación pulmonar abdominal y la cutánea son rigurosamente normales. En el examen de fondo de ojo también se observan datos de retinopatía hipertensiva de grado 2 y 3 en el ojo derecho y de grado 1 en el ojo izquierdo. Se realiza pruebas habituales con electrocardiograma con ritmo sinusal a 80 latidos por minuto, ¿no? Y con voltajes que van a cumplir criterios de hipertrofia ventricular izquierda. También se le realiza una radiografía de tórax, que es normal, y una determinación analítica en la que presenta un hemograma normal, la creatinina de 0,68, el sodio de 135 miliequivalentes por litro, potasio de 2,61 miliequivalentes por litro, ¿no? Siendo el resto normal. El bicarbonato 27,1 milimoles por litro. Debido al deterioro del nivel de conciencia, se realiza el TAC, tomografía axial computarizada, cerebral, que es normal, y se descartan procesos isquémicos o hemorrágicos intracerebrales. Bueno, en la evolución de la paciente, debido al diagnóstico de emergencia hipertensiva por encefalopatía hipertensiva, se decide un ingreso en unidad de cuidados intensivos para el control de la presión arterial mediante la perfusión de labetalol. Tras 48 horas se controlan las cifras saliendo a planta de hospitalización convencional, controlando la presión arterial en rango normal, con un tratamiento antihipertensivo oral basado en labetalol, amlodipino y doxazosina. Debido a la edad de la paciente y a la forma de presentación, se sospecha de una hipertensión arterial secundaria. Se realiza una nueva batería analítica para poder depurar los posibles diagnósticos diferenciales, ¿no? Y se presentan los siguientes hallazgos. El test de embarazo negativo, la hormona estimulante de la tiroides normal, el reactante de fase aguda negativos, proteinuria de 24 horas, ¿no? De 3,4 gramos. La actividad de la renina plasmática y la aldosterona es 4 veces el rango de lo normal. Y con estos hallazgos se indica la realización de la TAC abdominal, en el que no hay alteraciones en las glándulas suprarrenales y se observa
una estenosis tubular de la arteria renal derecha en su parte media. Acá se ve la estenosis de la arteria renal derecha, más en su parte media. Muy bien, excelente imagen. Muy bien. Sí se Ahora, ve, ¿no? sí, Sí se ve, sí ¿no, se doctor? ve, sí se ve la tomografía, sí se ve. Ah, ya. De ahí ya con el diagnóstico de la hipertensión arterial de etiología vasculorenal, se establece un tratamiento con losartán y la espironolactona y se decide indicar angiografía para una dilatación con el balón. En la angiografía se observa la misma estenosis tubular, lo cual hace sospechar, debido al contexto de la paciente, pues la presencia de una displasia fibromuscular. Y por este motivo se exploran otros territorios vasculares que no muestran afectación. Finalmente se realiza un procedimiento intervencionista con éxito, y tras esto y de forma inmediata se controlan las cifras de la presión arterial sin medicación, y la paciente es revisada un mes después del episodio en consultas externas, y se encuentra sintomática, no presenta proteinuria, y con una medida ambulatoria de la presión arterial, el famoso mapa, sin tratamiento antihipertensivo, y presenta los siguientes resultados, ¿no? La presión arterial media de 24 horas de 113/72, la presión arterial media diurna de 116/76 milímetros de mercurio y la presión arterial media nocturna de 108/66 milímetros de mercurio. Y el diagnóstico final, pues, es una hipertensión vascular secundaria a estenosis de la arteria renal derecha por una displasia fibromuscular tubular. Perfecto. Algunas preguntas para ti. A ver, Úrsula. ¿Cuáles serían en los enunciados de esta historia clínica las principales características que te harían sospechar que se trata de una hipertensión arterial secundaria? Sabes que hay dos tipos principales de hipertensión, ¿no es cierto? Una que se llama primaria o esencial y una que se llama secundaria, ¿no? La primaria es más frecuente. El 5% de las veces es hipertensión esencial o primaria. No tenemos etiología. Pero hay un grupo de hipertensiones que tienen causa, ¿no? Y eso le llamamos hipertensión arterial secundaria. En este caso clínico que has presentado, ¿cuáles serían los hallazgos de tu historia que te harían sospechar que enfrentas una hipertensión secundaria? Porque, doctor, generalmente la hipertensión arterial secundaria, pues, tienen causas renales o parenquimatosas. Por eso podría sospechar de secundaria. Además, ¿qué más podría? Efectivamente pueden tener causa renal. Ya, ¿qué más? Está muy bien. ¿Qué más? Es que también se le buscó bajar la presión arterial y no se logró. No se logró a la primera, sino que tuvieron que recién hacerle ver que tenía una afectación renovascular para poder recién poder bajar la presión arterial. Entonces, ¿eso qué te traduce? Que son hipertensiones de difícil control, ¿no es cierto? Sí, doctor. Hipertensiones de difícil control. Eso hace sospechar efectivamente si la hipertensión es difícil de controlar con los medicamentos habituales, hace sospechar que es una hipertensión arterial secundaria. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más datos de la historia clínica te harían sospechar que estás enfrentando un diagnóstico de hipertensión arterial secundaria? ¿Por qué no es una hipertensión arterial primaria? Porque no tenía, aparte que es una paciente joven, ¿no? Tampoco no ha tenido una asociación, ¿no? De temblor, palpitaciones, disnea. Úrsula, vamos con calma para que todos fijemos conceptos. Efectivamente, es una paciente joven. Cuando tienes una hipertensión que se presenta en grupos de edades no habituales, también es sospecha de hipertensión secundaria. Entonces está bien que lo precises. Es una paciente joven, 22 años, ¿ya? Ah. ¿Okay? También es un dato a favor. ¿Por qué más? ¿Qué más tienes para hipertensión secundaria? A ver, un ratito.
Pero, Vamos en doctor, orden. puede ser también que nunca, pues, nunca ha tenido esta asociación de signos y síntomas, temblor, palpitaciones, disnea, dolor torácico. Bueno, ya los asociados en este caso no están, digamos, no se marcan en la historia. Dice que nunca ha tenido palpitaciones, nunca ha tenido disnea, ¿no? O sea, el hecho de que sea tan brusca la historia, el hecho de que sea una evolución tan súbita, tan brusca, también va a favor de hipertensión arterial secundaria, ¿ya? Eso también. Tenemos varias cosas, ¿no es cierto? Tenemos varias cosas a favor de hipertensión secundaria. ¿Algo más que te haga pensar? Ya me hablaste de la edad de la paciente, que es joven, fuera del rango etario normal. Te quería preguntar, ¿a qué edad generalmente debuta una hipertensión arterial esencial o primaria? ¿A qué edad es lo más común? Que se Mayores de, presente. mayores de 60 años, doctor. Ya, más bien mayores de 60, ya sospecha secundaria, más bien, ¿ya? Lo más frecuente es la cuarta, quinta década de la vida. 40, 50 años, ¿ya? Eso es lo más frecuente. Ya, Como debut. Cuando son más de 60 años, o muy jóvenes, o muy viejos, si muy joven, como es el caso que me acabas de presentar, o debuta muy vieja, o la paciente muy vieja o viejo, ya sospecha secundario, ¿ya? Los extremos de la vida, secundario, acuérdate. Lo otro que me dijiste, doctor, ¿también sí, podría ser que dime. no presenta antecedentes familiares? Ya, bueno, la ausencia de antecedentes familiares podría tener algún tipo de relación, pero más que todo lo que remarcaste, ¿no? De que la paciente no tenía antecedentes de ninguna dato clínico previo, ¿no? No se quejaba nunca de palpitaciones ni de nada. Ese debut tan brusco también hay que precisarlo, ¿no? Como un dato a favor de secundarismo, ¿ya? Eso también es importante remarcar. Edad, el sexo también, más frecuente en varones que mujeres. En mujeres hay que estar siempre en secundario, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más dijiste? El hecho de que sea resistente al tratamiento, ¿no? Eso también va a favor de secundario. Otra cosa que va a secundario también es el nivel de presión que le encuentras. Según lo que figura en la historia, le encuentras 243 sobre 125. Sí. Ese nivel de presión tan alto siempre debe hacer pensar, les debe hacer pensar, lo digo al grupo en general, que es una hipertensión secundaria. ¿Ya? No es habitual que una hipertensión esencial se encuentre en esos niveles de presión que están viendo ahí. ¿Ya? O sea, tenemos varios datos a favor de hipertensión secundaria. ¿Ya? Varios datos. Debut muy rápido, ¿no? Nivel de presión inicial altísimo, resistente al tratamiento, paciente de sexo femenino, paciente joven, ¿no? Todos esos datos, cuidado, uno para las orejas, ¿ya? ¿Por qué? Porque si es una hipertensión secundaria y encuentro yo la causa, puedo tratarla. Y si trato la causa de la hipertensión secundaria, curo al paciente, o sea, lo dejo normotenso. Es muy diferente de la hipertensión arterial esencial. En la hipertensión arterial esencial prácticamente, ¿no es cierto? Una vez que diagnostico esa hipertensión, estoy obligado a medicar al paciente de por vida. O sea, no lo curo, solo lo controlo, porque no tengo causa. O sea, la hipertensión esencial o primaria no tiene causa que yo pueda corregir. Mientras que la secundaria sí, como en este caso que acabas de presentar, que se le encontró una estenosis de arteria renal. Entonces le hicieron el procedimiento para perturbar la estenosis y la paciente evolucionó pues fabulosamente, ¿no? Sin medicamentos, un mapa normal. ¿Qué otras causas conoces de hipertensión secundaria, aparte de la renal que me acabas de traer hoy día, de la renovascular renal, ¿no? De la Ajá. obstrucción de capa media. ¿Qué Renovascular. otras causas secundarias conoces de hipertensión secundaria? También, doctor, podría ser por endocrinológico. Por eso el doctor que lo atiende a este paciente más adelante le toma pues la prueba de la hormona estimulante de la tiroides para poder descartar, ¿no? Quizá, no sé, un hipertiroidismo o un hiperaldosteronismo primario, no sé. Claro, exacto. La causa endocrinológica, una de ellas, problema tiroideo,
En este caso sospechaban, ¿no?, que tuvieron hipertiroidismo y salió normal. Muy bien, ¿qué más? Otras causas, vamos a revisando las causas de hipertensión secundaria. ¿Qué más? También podría ser, doctor, por fármacos, como se dijo atrás en la teoría, ¿no? Claro, los fármacos también pueden originar hipertensión secundaria. Algunos fármacos, El tren, doctor, efectivamente. disculpe, el tren pasa por mi casa. Ya, no hay problema. No le escucho, doctor. No te preocupes, estoy esperando a que pase. Que pase, sigo conversando. No le escucho, doctor. Es que el tren está pasando por mi casa. Estaba comentando que estoy esperando que pase el tren. ¿Ahí sí me escucha? ¿Ahí sí me escucha? ¿Me escuchas bien? Hola, ¿me escuchas? Sí, doctor, se lo escucha. No, mientras está esperando Úrsula que pase el tren, le estaba comentando a todos de que en el caso de los pacientes con hipertensión secundaria hay algunas causas que debemos siempre buscar. Una de ellas es lo que se llama hipertensión renovascular, que es justamente lo que nos acaban de presentar hoy día, ¿no? Una hipertensión arterial en la cual había una arteria, una de las arterias renales obstruida en su zona media por un problema fibroelástico de capa media, ¿no? En ese caso, utilizar el medicamento que utilizaron los doctores es bien riesgoso. Me refiero al IECA, ¿ya? Ahí visto en la diapositiva que utilizaron IECA, ¿no es cierto? En el tratamiento. En una parte del tratamiento empezaron IECA. ¿Por qué? A ver, si se obstruye la arteria renal, ¿no? Y el paciente está hipertenso, es porque justamente le está llegando poco volumen a la zona del glomérulo, a la nefrona. Si está obstruida la arteria, ¿no es cierto? La arteria es la que lleva sangre hacia el riñón. Entonces, cuando llega poca sangre al riñón, el glomérulo percibe esa caída en la perfusión y se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ya? Entonces, hay un exceso de producción de renina y es causa efectivamente de la hipertensión arterial. Pero ¿cuál es el problema? Que si hay una, digamos, mala irrigación de esa arteria, o sea, está obstruida la arteria, y tú le das un medicamento como un IECA, ¿no es cierto?, para el tratamiento de la hipertensión, te estás corriendo el riesgo de bajar aún más la perfusión del glomérulo. ¿Ok? O sea, el riñón necesita esa presión para filtrar. O sea, el glomérulo necesita tener esas presiones altísimas para poder cumplir su trabajo. Si tú le das el IECA, te estás corriendo el riesgo de ¿qué? De deteriorar súbitamente la función renal. Y esto puede ser catastrófico si la obstrucción renovascular fuera bilateral, que puede darse el caso. En este caso aparentemente era un solo lado y por eso de repente se animaron a dar. Pero tengan mucho cuidado de indicar medicamentos como los inhibidores de enzima convertidora en pacientes con hipertensión secundaria renovascular porque pueden generar una insuficiencia renal aguda. Mucho cuidado, ¿ya? Mucho cuidado. Ok, ¿alguna pregunta para su compañera de parte del grupo sobre el caso que ha presentado? ¿Alguna pregunta del grupo para mí? Doctor, una pregunta. ¿Y los ARA2 tampoco sería recomendable en esta paciente, no?
No, Porque al igual, ningún medicamento que bloquee el sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque como estoy explicando, esto es un mecanismo de compensación, o sea, al, al ser una hipertensión renovascular renal, el pérulo recibe menos perfusión, menos sangre. Y la forma que tiene de tratar de, digamos, de autoalimentarse de sangre es aumentando la presión de filtración. Por eso se necesita presiones altísimas para que la sangre pase. Y si tú bloqueas eso, puedes causar una caída pues abrupta en la filtración glomerular. Y si el riñón no filtra, te pasas a una insuficiencia renal. El remedio resulta peor que la enfermedad. Entonces, por eso les decía a ustedes que en el caso del paciente que ustedes tengan sospecha de hipertensión renovascular, por ejemplo, ¿qué hallazgo físico les haría sospechar que la hipertensión es renovascular? A ver, ¿qué hallazgo físico ustedes podrían hacerle sospechar que están enfrentando una hipertensión secundaria renovascular? Al margen de lo que ya hemos discutido, ¿no? Que se presenta en gente en edades no habituales, que se presenta como una hipertensión bastante alta, que es muy resistente al tratamiento, todo eso que hemos comentado. ¿Qué más les haría a ustedes sospechar que están enfrentando un problema de hipertensión renovascular, renal? o sea, doctor, algo así como mujeres jóvenes o a qué se refiere con físicos, con la clínica. Las mujeres jóvenes, como les estaba comentando, va para hipertensión secundaria, pero específicamente, ¿qué hallazgo del examen físico les haría sospechar que en el caso de esta paciente, el diagnóstico probable es hipertensión renovascular? Ah, la elevada presión arterial, Ya, ¿qué más? la frecuencia cardíaca elevada Ya, bueno, pues frecuencia cardíaca, presión elevadas, y ¿qué más? la glicemia, doctor, la La glicemia glicemia, elevada. ya, la glicemia elevada también un dato a favor. Miren, cuando ustedes se enfrenten a un paciente como el que estamos presentando ahora, no olviden que hay que examinar muy detenidamente el abdomen, sobre todo poner el estetoscopio en el abdomen. Es obligatorio buscar soplo abdominal, sobre todo a nivel de más o menos la emergencia de las arterias renales. Porque si tienes una arteria renal que tiene una estrechez, como la que se muestra en esta tomografía del caso presentado, puede haber un soplo a ese nivel. La arteria está estrecha, la sangre pasaría por una zona estrecha. Y si la sangre pasa por una zona estrecha, puede haber turbulencia y puede generarse un soplo. Entonces, si ustedes encuentran mujer joven, ¿no? O paciente joven en general, ¿no? Con presiones altísimas, resistente al tratamiento, ¿no? Etcétera, etcétera, y le encuentran un soplo abdominal, casi con seguridad que están enfrentando una hipertensión secundaria renovascular. Entonces, no olvidar nunca examinar el abdomen. Eso es clínico, eso no requiere el tomógrafo. En este caso creo que es la revista española, ¿no es cierto? La revista española de casos clínicos. Bueno, ellos tienen todo, pues tienen resonador, tienen tomógrafo, le pueden pedir todo. Nosotros somos pobres. Nosotros tenemos la inteligencia y estetoscopio a la mano. Entonces, examinamos, pues, ¿no? Usamos el cerebro. Y si ponemos el estetoscopio en el abdomen y encontramos soplo ahí, caramba, ustedes dicen seguramente tiene una arteria renal que está obstruida, que tiene una estenosis, por eso sopla ahí, y eso explica la hipertensión, ¿ya? La clínica de hacer el diagnóstico. Y lo han hecho con el tomógrafo, ¿no? El tomógrafo ha mostrado la foto muy clara de la zona estrecha, ¿no? Ahí como bien nos mostraron en la diapositiva. ¿Algo más sobre esto? Ya. Me habían dicho las causas endocrinológicas también, aparte de las renales. Las renales no solamente son vasculares, también hay causas parenquimales de hipertensión renal.
En las endocrinológicas, no solamente el tiroides, una de las causas que más nos preocupa en los pacientes con etiología endocrina es que no tengan lo que se llama el síndrome de Cushing. ¿Quién sabe qué es el síndrome de Cushing? ¿Recuerdan el Un síndrome aumento de de la Cushing? testosterona, doctor. Correcto. Incremento, ¿no es cierto? En el caso de lo que es el síndrome de Cushing, ¿no? Porque hay dos posibilidades, ¿no? Que sea enfermedad de Cushing o síndrome de Cushing. Enfermedad de Cushing tiene que ver con un tumor que está en la zona de la glándula suprarrenal. Esa es enfermedad de Cushing. Un tumor productor de mineralocorticoides. Mientras que el síndrome de Cushing es cualquier cosa que se estimule la producción, ¿no?, del mineralocorticoides, no necesariamente un tumor. Entonces, hay un exceso de mineralocorticoide, ¿no es cierto? ¿Qué hace el mineralocorticoide? Retiene sodio, retiene agua. La aldosterona retiene sodio, retiene agua y causa hipertensión. Es una causa secundaria también de hipertensión arterial, ¿no? El problema suprarrenal. ¿Qué más puede causar hipertensión secundaria? También puede ser hipertensión secundaria a consecuencia de problemas a nivel de la hipófisis, ¿ya? En la hipófisis también puede generarse problemas. Entonces ahí también puede haber exceso de producción de ACTH que puede originar, que es la hormona estimulante, la corticotropina, que genera incremento de la producción a nivel de la glándula suprarrenal de corticoides, ¿ya? Eso también es causa de hipertensión. Hay una serie de causas endocrinológicas, aparte de las causas tiroideas que en este caso sospecharon los doctores, ¿no? Y por eso le pidieron el dosaje de TSH. Muy bien, ¿qué más secundario? Las drogas, los fármacos también habían dicho, muy bien, los medicamentos también pueden causar sí, renales, parentales, creo que son las más frecuentes. Muy bien. Y el tratamiento, bueno, el tratamiento como es secundario va de acuerdo a la causa, ¿no? En este caso, como encontraron el problema en la arteria renal, pues lo trataron, ¿no? Lo dilataron aparentemente con un balón, una angioplastía y con buen resultado, ¿no? Si hubiera sido, por ejemplo, un hallazgo de un tumor suprarrenal, se puede operar el tumor, ¿no? Si el hallazgo fuera un tumor en la hipófisis, también se puede operar, o sea, depende, como les digo, de la causa, porque sería una hipertensión curable. Ustedes podrían curar la hipertensión, encontrando la causa, evidentemente. Entonces, digamos que en general, cualquier paciente que escape al patrón habitual que encontramos en un hipertenso habitual, obligatoriamente tendríamos que hacer un screening para secundaria. Ahora abrimos la pregunta para el grupo. ¿Qué pruebas ustedes pedirían para descartar hipertensión secundaria? ¿Cuál sería su plan de trabajo aquí? ¿Cuál sería el plan de trabajo? ¿Qué pedirían para descartar hipertensión secundaria? Ya no solamente Úrsula, es pregunta para todos. ¿Cuál sería nuestro plan de trabajo? ¿Qué pediríamos? Olvidémonos que ha sido un diagnóstico, en este caso, de una hipertensión producto de una estenosis de arteria renal. Abramos el espectro para cualquier patología que sea hipertensión secundaria. ¿Qué pediríamos? A ver, ¿cuál sería nuestro plan? Doctor, análisis de sangre y orina. Claro, exacto, análisis de sangre y orina. Muy bien. ¿Qué análisis de sangre pediríamos? Hemograma de potasio, sodio, creatinina. Claro, tendríamos que pedir hemograma y sobre todo electrolitos, ¿no es cierto? Como bien acabas de decir, sodio, potasio. Porque acabamos de explicar que hay en algunas ocasiones, ¿no es cierto?, alteraciones a nivel endocrinológico que pueden ir con hipertensión. Y ahí hemos hablado de la producción excesiva de mineralocorticoides. Entonces, si hay un exceso de retención de sodio y agua, es en intercambio por potasio.
el sodio se retiene en intercambio por potasio. Entonces, lo que va a haber es poco potasio en sangre y mucho potasio en orina. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo está el potasio en esta paciente? Está 2.6, veo ahí. Este es un nivel de potasio un poco bajo. ¿Ya? O sea, hay un poquito de hipocalemia. Entonces, tiene que pedirse de todas maneras exámenes de electrolitos como parte del plan de trabajo. El hemograma también está muy bien pedido. También hay que pedir creatinina, efectivamente, para ver cómo está la filtración glomerular, la función renal. ¿Qué más pediríamos? ¿Qué más sería nuestro plan de trabajo? ¿Qué más pediría? Estamos sospechando hipertensión secundaria. Ya le hemos pedido su hemograma, ya le hemos pedido su creatinina, ya le hemos pedido sus electrolitos. ¿Qué más pediría? Doctor, proteinuria. Ecografía también. ¿Cuál? Proteinuria, ya, correcto, sí. Está muy bien la proteinuria, se podría pedir proteinuria y también ecografía, como me acaban de mencionar. ¿Alguien sabe lo que es el ácido vanil mandélico? ¿Han escuchado hablar del ácido vanil mandélico? ¿Alguien sabe lo que son metanefrinas? Miren, cuando hay hipertensión secundaria, también se puede pedir el dosaje del ácido vanil mandélico y el dosaje de metanefrinas en orina. Eso también es un valor que te puede estar alterado si hay una hipertensión secundaria a un tumor suprarrenal. ¿Ya? Es un metabolito digamos, de la cascada metabólica del mineralocorticoide que va por la orina. Entonces, si eso está elevado, te puede indicar tranquilamente que tienes una hipertensión secundaria a un problema ahí de tipo endocrinológico, ¿ya? Entonces también se puede pedir en el plan de trabajo eso. También se puede pedir tomografía, como pidieron en este caso, ¿no? En este caso pidieron tomografía buscando tumor suprarrenal y lo que encontraron al final fue un problema en arteria renal. También se puede pedir fondo de ojo. El fondo de ojo también es importante, ¿no? Para descartar retinopatía. También se puede pedir radiografía de tórax para ver si tienes algún trastorno en el tamaño del corazón. También se puede pedir ecocardiograma para ver si hay hipertrofia ventricular. O sea, hay una serie de pruebas que debe estar en tu plan, ¿no? Cuando sospechas de este tipo de hipertensión. Entonces, es parte de nuestra labor, primero sospechar qué puede estar originando una hipertensión tan severa en una paciente tan joven, ¿no? Entonces, plantear secundaria y luego hacer el plan adecuado para llegar al diagnóstico, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre este caso? Un caso muy interesante. ¿Están subiendo sus casos a sus carpetas? Disculpen, ¿están subiendo sus exposiciones? ¿Han subido? Sí, doctor. Bien, ya. Entonces ahora voy a revisar. También no se olviden de que tienen que subirme hasta hoy hay plazo nada más para la historia de la semana 1, ¿ya? La historia clínica tiene que estar también, ¿ya? Tiene que estar subida para calificación. Su historia clínica con su parte final que ya hemos explicado, ¿no? Que debe desarrollarse a mano, asociada a su historia. También tiene que estar subida. Ya. Miren, en este momento todavía tengo que darme en la clínica, así que la simulación la tengo en la laptop. Lo vamos a aprovechar para hacer con la parte de exposición de valvulares. Mañana toca valvular, ¿no es cierto? Ahí les pasé. Sí, ¿Vieron? doctora, Freddy. ¿Vieron? ¿Sí? Pasé para Sí, Héctor doctor. y pasé para Freddy. Sí, mañana toca, doctor. Ya. Entonces aprovechamos que hacemos valvular y ahí hacemos la simulación de valvular, ¿ya? Porque ahora no puedo hacer la simulación debido a que estoy fuera de casa, estoy en clínica ahorita. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre hipertensión? ¿Algo que quieran que ampliemos sobre hipertensión? Ya saben cómo diagnosticar, ya saben que hay que tomar bien la presión arterial, ayer hemos visto esa parte, hoy día hemos visto la hipertensión secundaria, ya saben los grupos farmacológicos. A ver. Doctor,
¿Por qué? doctor. Sí, a ver, pregunta, dime. Cuando veo sobre tratamiento de hipertensión, siempre mencionan utilizar un YECA o un ARA2, ¿no? Pero casi siempre el fármaco de elección es el YECA. Pero ¿en qué caso se utilizaría un ARA2? Aparte de que el paciente tenga alguna reacción como tos, ¿no? Que puede producir YECA. Otro caso, Bueno, generalmente el ARA2 tiene cierta ventaja sobre el YECA en casos muy puntuales. Cuando hay cierto deterioro, ¿ya? Cuando hay cierto deterioro de la función renal, o sea, cuando el riñón tiene algún compromiso, los estudios de seguimiento en pacientes hipertensos con falla renal muestran que el ARA2 tiene cierta ventaja sobre el YECA, sobre todo un medicamento, un grupo, un fármaco específicamente de ese grupo que se llama el irbesartán. ¿Ya? El irbesartán es un fármaco del grupo de los ARA2 que ha mostrado en estudios muy grandes tener beneficios de nefroprotección. También el YECA, ¿no? El YECA también lo ha tenido. Los estudios con captopril, enalapril también mostraron eso, pero los estudios con irbesartán mostraron un mayor beneficio, digamos así, ¿no? Por eso es que en este grupo de pacientes que tienen un deterioro de la función renal, en ese grupo específicamente podríamos darle mayor eh, fuerza o mayor posibilidad de uso a ARA2. Otro caso es, como bien lo acabas de mencionar, el paciente que no tolera el YECA. Hay pacientes que son alérgicos al YECA, ¿no? El YECA les da tos, les da problemas serios, entonces les cambia el sabor de la comida. Hay una serie de alteraciones que puede dar el YECA, entonces puedes probar el ARA2 en ese grupo de pacientes que no tienen tolerancia o no toleran adecuadamente el YECA. ¿En qué otro grupo de pacientes puede tener ventaja el ARA2? También el ARA2 puede tener ventaja en ciertos pacientes que tienen alteraciones a nivel de hipertrofia ventricular. Cuando hay hipertrofia ventricular, algunos estudios muestran que hay mayor reducción de la hipertrofia ventricular con el ARA2 en relación al YECA. Entonces, si tienes hipertrofia ventricular, eso lo mides por ecocardio, ¿no? Ves el grosor de la pared. También puedes tener una mayor predilección de utilizar ese grupo de fármacos, ¿no? En relación al otro. Pero en general son muy similares. O sea, en general, hablando en global, YECA y ARA2, en general son, digamos, fármacos que comparten mucha de la digamos, acción farmacológica en cuanto a bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y por lo tanto digamos, su diferenciación es marginal, ¿no? Algunos casos se benefician más, algunos casos un poquito menos, pero en general, básicamente, utilizas casi indistintamente. O sea, yo puedo iniciar un tratamiento con enalapril o puedo iniciarlo con los sartán si quisiera, ¿no? O sea, nadie te va a decir que hiciste mal por iniciarlo con enalapril, nadie. A pesar que el enalapril ya tiene más de 30 años en el mercado. Pero los estudios dicen eso, o sea, el YECA tiene su efecto, ¿no? Todavía tiene su efecto bueno y es un fármaco que se puede utilizar. ¿Ya? En general, ustedes tienen que pensar en grupos y asociaciones cuando hablemos de hipertensión. ¿Grupos a qué me refiero? Grupos de fármacos. Entonces ustedes tienen el grupo de los YECAs, el grupo de los ARA2, el grupo de los calcio antagonistas, el grupo de los beta bloqueadores, el grupo de los diuréticos, el grupo de la acción directa. Y entonces, una vez que tienen los grupos, deciden ustedes cuál tratar. Si es una hipertensión esencial, que no tiene ninguna comorbilidad, en realidad las guías no te dicen que tengas que usar necesariamente YECA o ARA. Las guías dicen que puedes utilizar, por ejemplo, calcio antagonista o beta bloqueador o diurético inclusive. ¿Ya? Solamente en aquellos que tengan algún tipo de comorbilidad o enfermedad asociada, como se ha revisado hoy día en el tema de revisión, ahí sí le das preferencia a cierto grupo, ¿no? Si es hipertenso más infarto o es enfermedad coronaria, quizás le da más importancia a los beta bloqueadores, ¿no? Si es hipertenso y enfermedad renal, quizás a los ARA2, ¿no? Si es hipertenso con diabetes, a los YECA, ¿no? O sea, cada
cada, digamos, comorbilidad que se asocia a la hipertensión puede hacer que tú te decantes por algún grupo con mayor predilección, ¿no? Pero si es hipertensión pura, la hipertensión esencial primaria, el 95% de los casos, puedes iniciar con el fármaco que quieras. Lo que se recomienda ahora es combinar el fármaco. O sea, utilizar combinaciones desde casi de inicio prácticamente. Por ejemplo, IECA más diurético, o ARA2 más diurético, o calcio antagonista más diurético, ¿no? Generalmente el diurético es el que más se combina en realidad. ¿Ya? Las combinaciones, cuando vean ustedes en las farmacias, en lo que está disponible para el recetaje, casi todos son con diuréticos. Todos se combinan casi con diuréticos. A ver, mañana tienen clase teórica en la mañana, disculpen. Bueno, doctor, todavía no informan, pero casi siempre informan un poco tarde. De todas formas, voy a preguntar a la delegada si es que le han confirmado a algún docente. Delegada, si no hay clase teórica programada para mañana, que me programe a mí de una vez, porque para dejarles el viernes libre. Yo iba a hacer el viernes, pero es 24, es Navidad. Entonces necesito Para que usted dicte su clase mañana. claro, para ir a editar a las 7 mañana, la teoría. Ya, doctor. Voy a comunicarme con la delegada entonces. Si tiene el espacio, si nadie se ha comunicado con ella, que me programe de una vez a las 7 para ocupar ese espacio. Sí, doctor. Ya, terminando esa teoría de mañana, que nos toca hacer insuficiencia cardíaca. Mañana la teoría es de insuficiencia cardíaca. Pasamos a los temas. Mañana mismo, ya, para no perder tiempo. Listo. Entonces mañana nos encontramos temprano para la teoría. Si ya hay alguna teoría programada para mañana, la pasamos para el jueves, el 23 en todo caso. Ya, doctor, está bien. Listo. Hasta mañana entonces. Gracias, buenas tardes. Gracias, doctor. Hasta luego. Ya. Chao, doctor.